parecía también pues normal que yo estuviese aquí como presidente de la sociedad. Estoy especialmente agradecido por el tema del propio libro, ¿no? Porque es un libro que está muy vinculado pues, a una determinada edad, que tenemos personas que estamos ya al borde de la jubilación, si no jubilados, de cuando éramos jóvenes. Porque Iván Illich es una persona que nosotros empezamos, o que yo empecé a conocer y mi generación de pedagogos empezamos a conocer cuando iniciábamos nuestros estudios de pedagogía. Y entonces cuando inicié mis estudios de pedagogía, había muy pocos lugares en España donde se pudiera estudiar pedagogía. De hecho, yo soy gallego y me vine a estudiar pedagogía a la Complutense de Madrid porque en Santiago de Compostela todavía se estaban iniciando los estudios de pedagogía y yo ya estaba en la antigua titulación de Filosofía y Letras. Yo ya estaba había acabado mi segundo curso y no tenía otra opción que hacer Filosofía y Letras, sección Pedagogía en otra universidad, y llegué a Madrid. Y yo recuerdo que en los primeros meses en que yo empecé a estudiar Filosofía y Letras, Pedagogía, la sección de Pedagogía, apareció este libro en las bibliotecas, La sociedad desescolarizada. Bien, la sociedad desescolarizada, ya por el título, aunque prácticamente nadie sabíamos quién era Iván Illich, ya por el título nos llamaba muchísimo la atención. Y fue un libro que además estaba en un contexto, fijaros bien, sobre todo para la gente joven y que quiere un poco investigar acerca de la historia de la educación y de la historia de la educación reciente en España. Nosotros estábamos todavía en una dictadura, no habíamos salido todavía de una dictadura y desconocíamos en absoluto nuestro pasado pedagógico brillante. No sabíamos prácticamente nada de quién era Luzuriaga, de quién era Cossío, de quién era Giner, de lo que había sido esos momentos brillantes de la educación española que habían sido interrumpidos abruptamente por la guerra civil. Estábamos completamente desconectados, además con todo lo que era la pedagogía clásica, porque los estudios entonces de pedagogía estaban, digamos, muy cogidos por una concepción que había surgido tras la guerra civil. Teníamos todavía, en gran medida, a pesar de que teníamos algunos profesores extraordinarios, pero el tono general era una pedagogía que había surgido con el nacionalcatolicismo, ¿no? Bueno, y entonces nosotros pues, buscábamos alternativas en unas pedagogías nuevas, en unas formas pedagógicas nuevas, y en aquellos años, estoy hablando del año 1974, cuando salió el libro, yo tenía 21 años, y bueno, había una serie de alternativas que estábamos buscando. Una de ellas, pues, que comentábamos mucho, pues, por ejemplo, era Paulo Freire, Paul Goodman, Freinet incluso, y entre este conjunto de libros apareció el libro de Iván Illich. Claro, fue una especie de digamos, de shock eléctrico, ¿no? Porque nos hablaba de una serie de cosas que nunca nadie nos había hablado, ¿no? De la desescolarización de la sociedad, una crítica tan fuerte de la escuela que a nosotros incluso pues, nos levantó muchísimos debates, ¿no? Y discutíamos muy vivamente acerca si se podía montar una sociedad sin escuela, una sociedad sin lo que es el sistema educativo organizado. Bueno, yo al leer esta nueva edición de La sociedad desescolarizada empecé a recuperar muchísimas ideas del libro que yo había leído cuando tenía 21 años. Porque además yo con Iván Illich leí dos libros. Leí el libro de la sociedad escolarizada, leí casi a continuación, porque salió enseguida, el libro de la convivencialidad, pero entonces, en aquellos momentos de la primera transición política, la muerte de Franco, y la primera transición política, fuimos bombardeados por un montón de ideas pedagógicas que venían de todas partes. Aquello fue impresionante, como
cómo la transición y aquel primer año de la transición nos fue cambiando completamente nuestras convicciones pedagógicas, no nuestras convicciones, digamos, éticas sobre la educación, pero sí la visión que nosotros teníamos acerca del conocimiento pedagógico, ¿no? Fuimos bombardeados por un montón de cosas nuevas que ahora a lo mejor son más corrientes y más habituales, pero que entonces aparecían como absolutamente novedosas. Y del libro yo me acuerdo sobre todo del último capítulo, del hombre epimeteico. Del hombre epimeteico me llamó muchísimo la atención, más que incluso lo que era desescolarizar la sociedad, porque aquello, como digo, entre los estudiantes que estudiamos entonces en pedagogía en la Complutense, producía muchísimos debates. Pero lo del hombre epitemeico a mí me llamó muchísimo la atención, me quedó grabado en mi conciencia, porque en vez del hábil Prometeo, que es capaz de robar a los dioses, extender el progreso y la maldad de la civilización, había la alternativa del hermano soñador, del hermano que soñaba, Epitemeo, que ama más a la gente que a sus productos, ¿no? Bueno, como os digo, fue un choque muy fuerte, porque además Illich nos planteaba un conjunto de ideas que, que trascendían, rompían con la escolaridad, pero que nos daban una serie de alternativas en las cuales nos sentíamos muy inseguros. Nos descubría además que había una especie de mundo, que no necesitaba todo este sistema, que se podía desarrollar la educación de una persona sin estar sujeta digamos, a un programa, a un currículum, a, a estar prendido en un conjunto de obligaciones que nos da el propio sistema educativo. Bien, a mí todo esto, como os digo, me produjo un impacto muy fuerte, porque realmente, como después dice Rosa y John, bueno, que el impacto fue efímero. Sí, realmente fue efímero, fue un influjo tremendamente efímero en aquellos años, en las personas que entonces nos estábamos formando como pedagogos. Fue un impacto efímero, pero fue un impacto también que dejó una impronta. Es decir, hay alternativas, hay otras cosas, ¿no? Hay otras posibilidades de entender la educación que no son las que nos están contando habitualmente de una manera académica todos los años en clase. Bien, Rosa y John tienen una cosa extraordinaria, tienen una cosa muy buena, que es añadir al libro, añadir otros textos, como son los valores vernáculos, la historia del Homo educandus, o por un estudio de la mentalidad alfabética. Yo quiero señalar otra cosa que es muy importante del libro. Cuando, digamos, este influjo, esta moda fuerte de Iván Illich se fue desvaneciendo, a Iván Illich lo perdimos todos. No supimos nada más de que había sido de esta persona que había sido tan influyente en nuestras primeras ideas pedagógicas cuando llegamos a la facultad, cuando empezamos a formarnos como pedagogos. Se había diluido. Y uno de los grandes valores que tiene esta introducción tan pensada, tan bien hecha, tan meditada que tienen John y Rosa, es que nos descubren todo lo que fue, todo lo que hizo después de escribir estos libros, y nos describen también el antes de Iván Illich, la juventud de Iván Illich, que tampoco la conocíamos. Sabíamos que era sacerdote, sabíamos que tenía allí un centro en Cuernavaca, pero poco más sabíamos de él. Y lo importante de la introducción que acompaña a lo que es la obra principal de Iván Illich es que nos documentan al personaje, nos documentan al intelectual, nos documentan a la persona, nos documentan
todas las inquietudes que tenía como pensador. Bien, el apéndice, que también es muy importante, nos alerta mucho este apéndice que la educación es un bien de consumo, ¿eh? Es algo que está muy presente en toda la obra de Ivan Illich, ¿no? de entender la educación como un objeto de consumo, entender la escuela como un objeto de consumo. Esto creo que es muy importante destacarlo. Hay otros aspectos que a lo mejor, desde el punto de vista del paso del tiempo, nos parecen, bueno, pues a lo mejor estamos un poco más distantes de los postulados secretos de la educación. Hombre, estas son palabras un poquito muy fuertes, ¿no? Para cualquier educador. La distinción que entonces hace entre educación y escolaridad tan radical, tan fuerte, a lo mejor no la vemos con tanta distancia. Hoy entendemos la escolaridad de otra manera y acabaré con la contraportada, con la contracubierta del libro, porque hay una idea que yo quería destacar ahí muchísimo. Y luego, pues, en cuanto a estos otros textos, los valores vernáculos, la lengua como herramienta de poder, la historia del Homo educandus que distingue de la historia de la educación, hoy podía resultarnos a lo mejor un poco inteligible en lo que él denominó el régimen de la escasez, por un estudio de la mentalidad alfabética. A mí es un texto que me gusta mucho. La idea de la distinción que podemos ver entre lo que es la tradición oral y lo que es la transmisión escrita. Y hay una idea que aparece en el libro que a mí me hace pensar mucho, la idea de la mentalidad alfabética es independiente de la aptitud personal para la escritura, ¿no? Como la mentalidad alfabética crea también un tipo de mentalidad, un tipo de persona. El saber leer no es una cosa inocente, sino que nos hace también ser de una manera distinta. Y sobre todo lo que dice en la página 242, 244, me pareció tremendamente interesante para, para lo que es, la formación de un educador, la formación de un pedagogo, más un educador incluso que un pedagogo cuando habla aquí de la institución escolar. Bueno, no voy a leerlo, pues yo recomiendo la lectura de estas páginas, la 242 a la 244, sobre la institución escolar, porque tampoco creo que deba tomar más tiempo del que debo, ¿no? Yo lo que quería deciros es que Rosa y John nos presentan una semblanza muy amplia de la figura de Ivan Illich, que hasta entonces no se había hecho nunca en España, es decir, tenemos una aportación completamente original. Nos recuerdan esta acogida efímera de su pensamiento en España y que ciertamente se vio en aquel momento como eh, una especie de llamamiento apocalíptico, ¿no? Que, en fin, parecía como algo excesivo, ¿no? El desescolarizar la sociedad. Lo que me resulta más interesante, y con esto voy acabando de su introducción, es descubrir, como ya dije antes, al Ivan Illich al que perdimos, al que dejamos de leer después de aquel fuerte impacto que nos produjo a los jóvenes que estudiábamos pedagogía en 1974, 1975, 1976. Como veis, son unos años bastante trepidantes, porque son los años en que se muere el general Franco. Ahí empieza a haber la primera apertura democrática, y cómo descubrimos que
el pensamiento de Illich puede volver a despertar el interés de una nueva generación de lectores que sigue actualmente buscando alternativas a una sociedad donde las tecnologías de la comunicación se han vuelto centrales. Quería acabar, sobre todo por la importancia que Ivan Illich da a lo que aprendemos fuera de la escuela, a lo que no tenemos en la escuela. Fijaros bien que estos días, en los jóvenes africanos que llegan estos días a Canarias, a mí me ha llamado muchísimo la atención, de lo que más me ha llamado la atención de esta llegada de Canarias, es una conversación que mantiene un policía, un aduanero con uno de estos jóvenes. ¿Qué lleva usted consigo? Le pregunta a un joven marroquí que acaba de desembarcar. Solamente voy con mi móvil, responde. Fijaros bien, no le hace falta estudios, no le hace falta siquiera alfabetización, no le hace falta nada. Lo único que necesita para sobrevivir en esa travesía que ha hecho por el Atlántico, esa llegada a Canarias y el buscarse una nueva vida, es el móvil. Nada más necesita para dar el salto al bienestar europeo. ¿Qué más necesita? ¿Qué diría Ivan Illich? Me preguntaba yo esta mañana cuando repasaba y pensaba en lo que os iba a contar. ¿Qué diría Ivan Illich de este joven que se puede mover por el mundo únicamente con su móvil? Bueno, pues John, Rosa, muchísimas gracias por ofrecernos esta magnífica joya que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias a Paulo Cosín, pues, por acogernos acoger este libro, acogernos en la editorial Morata esta colección de clásicos de la educación. Y gracias, Gabriela, por la magnífica organización, por la magnífica orientación y coordinación que estás llevando de esta colección. Y quería comentar algo que al final dice aquí en la contraportada, que me parece muy interesante porque se puede enlazar con la pedagogía más clásica que nosotros nos podamos imaginar. Dice, en este libro, Illich denunció la falacia que envolvía a los sistemas escolares que se fundamentaban en la creencia de que la mayor parte del saber era el resultado de la enseñanza escolarizada. Su reivindicación era que las personas adquirían la mayor parte de sus conocimientos fuera de la escuela. Para una buena comprensión de lo que acontecía, no era necesario la mediación de estructuras institucionales rígidas. Bien, si cualquiera de las personas jóvenes que están escuchando ahora esta intervención y que se quieren formar como historiadores de la educación, ustedes pueden encontrar o podrían encontrar leyendo a Francisco Giner, a Manuel Bartolomé Cosío, palabras muy parecidas. Es decir, la mayor parte de las cosas que nosotros aprendemos no las aprendemos por ir a la escuela, las aprendemos fuera de la escuela. Bueno, pues por lo menos sobre esto lo que tendríamos que hacer es una reflexión interesante y pensar que el pensamiento de Ivan Illich a lo mejor algo nos puede decir, como nos dijo a los jóvenes pedagogos que estábamos allí estudiando pedagogía en Madrid en el año 1974. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Eugenio por tus palabras. Yo no voy a decir nada más que dar paso a Gabriela directamente para que sigamos un poquito ese orden que teníamos de intervenciones. Así que nada, Gabriela, si quieres tu turno ahora. Bueno, muchísimas gracias. Eugenio, cuando te oigo hablar de... Eugenio y yo somos de la misma generación y cuando veo que los autores que nos movieron tanto en aquellos años son ya clásicos de la educación, pues me siento francamente muy mayor, muy mayor. Entonces, realmente mi reflexión de hoy, porque yo creo que tanto Eugenio como Rosa y John van a hablar abundantemente de Ivan Illich, lo que me gustaría hacer es un breve comentario, muy breve, sobre realmente qué creemos que es un clásico de la educación o qué queremos que sea, digamos, un clásico de la educación. Este libro se publica, es el número 39 ya de una colección de clásicos de la educación que se inició en el año 2001. Empezamos con la editorial Biblioteca Nueva y hace 2 años nos acogió
muy amablemente, y estamos absolutamente encantados con la editorial Morata. Yo también aprovecho aquí para agradecer muchísimo la acogida y el apoyo incondicional en todo el proceso de los libros que hemos editado con ellos de Paulo Cosín. En aquel entonces, era el año 2001, madre mía, qué rápido pasa el tiempo, nos planteábamos en la Sociedad Española de Historia de la Educación, creo que entonces el presidente era Agustín Escolano, no me acuerdo exactamente, decir que era la responsabilidad de alguna manera de la sociedad de poner en marcha una colección de clásicos de la educación que habían empezado ya algunas editoriales, llegaron a editar 1 o 2 volúmenes, incluso había empezado el Ministerio de Educación a editar una pequeña colección de clásicos. Creo que se editó un libro de Cosío, un libro de Crolí y creo que poco más. Es decir, fueron todos intentos que digamos, se apagaron rápidamente. Entonces nos propusimos esta idea desde la sociedad y bueno, yo realmente me siento muy contenta de ver que realmente dónde hemos llegado, porque el tiempo a veces pasa tan rápido que dices, bueno, 39 volúmenes ya es una cantidad. La idea era, por otra parte, decir, es rescatar autores, pero también, digamos, apostábamos mucho, no solamente por qué textos íbamos a recuperar, sino cómo iban a ser esos estudios introductorios de todos estos libros. Es decir, apostábamos por nuevas lecturas de estos clásicos, de actualización también del estado de la cuestión sobre estos autores, revisar, reinterpretar quizá con la visión ya desde nuestro tiempo de todos estos textos clásicos. Aquí hay que decir que nos hemos aprovechado y creo que nos seguimos aprovechando de esa magnífica labor de traducción de autores clásicos de la educación, dieron todo el círculo en torno a la institución libre de enseñanza y a toda la renovación cultural del primer tercio del siglo XX, que hicieron una labor impresionante de traducción de textos clásicos, ¿no? De algunos de ellos, de las traducciones de aquel entonces, nos hemos valido en esta colección. Y bueno, yo creo que es una tradición importante que marcó muchísimo lo que pudo ser la renovación pedagógica en España en el primer tercio del siglo XX, que como muchos sabemos, llegamos a decir la edad de oro de la pedagogía dentro de la edad de plata de la cultura española, ¿no? Esa tradición, hay que decirlo, se la llevó al exilio fundamentalmente Lorenzo Luzuriaga, que había sido un gran impulsor de la edición de estos clásicos, porque así como habían sido editoriales como La Lectura, Espasa-Calpe, pues varias de las editoriales, yo diría que La Lectura, una de las más importantes, y luego también las publicaciones de la revista de pedagogía que dirigía Luzuriaga, publicó también muchos de estos clásicos, y cuando Luzuriaga se fue al exilio, a la Argentina, sobre todo a través de la editorial Losada, reeditó muchos de estos clásicos o editó algunos nuevos, y fue un fenómeno muy curioso en el sentido de que por una parte esos textos se difundieron bastante en Argentina y en América Latina, pero tuvieron como un efecto boomerang. Muchos volvimos a leer esos textos, no por las ediciones de La Lectura y de la revista de pedagogía, sino por las ediciones de Losada, que también en los años 60 empezaron a volver a España. Y a través de muchas de estas ediciones de Losada se volvieron a leer algunos de estos textos. Bueno, esto es un poco para decir que en España hay bastante tradición de la edición de clásicos, y la Sociedad Española de Historia de la Educación tomó el guante y por suerte hemos conseguido que la colección tenga pues ya una larga vida y un volumen de textos clásicos muy considerables. Otra de las cosas por las que apostó la colección, y esto es muy importante, es que los estudios introductorios abordaran no solamente el pensamiento de estos autores, sino su recepción en España y en América Latina. Esto es bastante importante, pues porque también aquí hay un giro bastante importante en el sentido de
que ya no leemos los clásicos como se leían quizá en mi época, en el sentido de buscar inspiración, sino también en ver la forma en que han sido recepcionados, es decir, toda la recepción es incluso una precaución metodológica que hay cuando se estudia las influencias de estos clásicos en algunos países, es decir, a través de qué filtros o condicionantes fueron recibidos en España y en el mundo hispanohablante de América Latina. En este sentido, el libro de Illich que presentamos hoy, yo creo que es muy interesante porque por una parte muestra muy claramente lo que fue Illich en América Latina en ese momento, en un momento en que se está desarrollando la teología de la liberación, donde está en auge el pensamiento de Freire, en el que se ha creado el CIDOC como centro importante desde México y digamos, con toda la controversia que la teología de la liberación estaba, digamos, introduciendo en, no solamente en el pensamiento pedagógico, sino pues en toda la nueva posición de la Iglesia frente a las cuestiones políticas y sociales de América Latina, pero también dice bastante de cómo se recibió en España, ¿no? Cuando Eugenio contaba cómo leíamos en la Facultad de Educación a Ivan Illich, es también interesante decir cómo leíamos Cuadernos de Pedagogía. Cuadernos de Pedagogía fue una revista, digamos, propia de los movimientos de renovación pedagógica, de aquellos momentos de entusiasmo de renovación, en la que todos empezamos a leer. Yo creo que Cuadernos de Pedagogía creo que se creó en el 75, aunque era una revista que se publicaba en los kioscos, digamos, no era una revista académica en ese sentido, sino una revista que pretendía llegar a los maestros, se hizo mucho eco de la llegada de Ivan Illich. De hecho, en el estudio introductorio que hacen John y Rosa, se habla de una visita que hizo Illich a España y que precisamente visitó Cuadernos de Pedagogía. Cuando estábamos buscando imágenes para ilustrar este estudio introductorio del texto, estábamos en medio estado de alarma, cuando era muy difícil, y nos hubiera gustado encontrar alguna foto de esa visita de Illich a Cuadernos de Pedagogía, que debe haber sido muy sonada en su momento. No la pudimos conseguir, aparte de que como Cuadernos de Pedagogía ha cambiado de editor, etcétera, no era fácil, pero sí fue, es decir, una recepción muy importante. Conseguimos, y por eso están esas imágenes en el estudio introductorio, sobre alguna viñeta que apareció en Cuadernos de Pedagogía, o la célebre, porque yo creo que en la retina de muchos de los que estudiamos en aquellos años, la célebre portada donde están Illich y Freire en una cubierta de Cuadernos de Pedagogía, para mí es algo que no se me olvida, es una imagen que tengo en la cabeza. Pero bueno, quiero deciros que también es muy importante en esta colección de clásicos y en este libro en particular, estudiar también lo que es la recepción de estos clásicos en España y en América Latina. Pero bueno, en realidad, toda esta divagación un poco es para llegar un poco a la pregunta, realmente, ¿qué pensamos en su momento cuando se inauguró esta colección de qué es un clásico o qué debería ser un clásico? Yo ahí quiero leeros lo que en la presentación de la colección se dice y se ha venido diciendo en todas las ediciones. Aparece este mismo párrafo que os voy a leer, que creo que es importante, y dice: cada tiempo, y el nuestro también, decide qué autores y qué textos han de ser rescatados o recalificados como clásicos. Dice, esta colección de clásicos de la educación nace para facilitar la lectura de los libros que nos ayudarán a entender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Mediante el diálogo con ellos, los enseñantes y pedagogos de nuestra época se instalarán críticamente en la tradición de una cultura educativa aún viva, de la que no es posible ni razonable prescindir. Es decir, nosotros realmente nos enfrentábamos a decir quiénes son para nosotros o para el tiempo en que vivimos, cuáles son los textos que debemos rescatar o que debemos incluso recalificar como clásicos, porque igual la tradición todavía no los ha integrado en lo que son los clásicos. Es decir, la idea es decir, de qué tradición clásica, digamos, provenimos, y cómo nos sirve ella para proyectar el futuro. En ese sentido, me gustaría también citar
dentro de esta misma idea, lo que dice Roger Chartier, uno de los más importantes especialistas en historia del libro, cuando Chartier dice la cuestión esencial que debe plantear toda historia del libro, de la edición y de la lectura, es la del proceso mediante el cual los lectores, espectadores u oyentes dan sentido a los textos de los que se apropian. Es decir, realmente nosotros creemos que estos textos clásicos de alguna manera los reinterpretamos desde las preguntas de nuestro tiempo y les damos sentido. ¿Y cómo podemos nosotros entonces realmente dar sentido a estos textos clásicos? Es decir, yo creo que aquí estamos cubriendo, y con esto voy a terminar, que no me quiero entretener excesivamente, estamos cubriendo como tres frentes, digamos, o tres objetivos. Por una parte, a través de la lectura de este clásico y de su estudio introductorio, nosotros estamos conociendo realmente un periodo histórico y el contexto en el que surge esta obra. Es decir, podemos realmente estos años 70, recordaros que, no hacía tanto, que había pasado el mayo del 68, es decir, nos permite, digamos, esta obra situarnos también muy bien en el conocimiento de un periodo concreto. Nos permite, en segundo lugar, interpretar cómo y por qué surgen determinados discursos, es decir, por qué surge el discurso de la desescolarización en este caso. De esto nos van a hablar con toda seguridad Rosa y John también. Es decir, por una parte, decir, conocer ese contexto, interpretar cómo y por qué surge determinado discurso, pero, en tercer lugar, como venía diciendo, es decir, ¿qué nos pueden decir hoy todavía esos textos? Es decir, hay autores clásicos que digamos, que se han vuelto a poner, vamos a decir, no me gusta utilizar el concepto, pero de moda. Por ejemplo, un clásico en ese sentido es Dewey. Dewey ha tenido un renacimiento en los últimos 10, 15 años impresionante. Es decir, volvemos a dar sentido a un clásico. Entonces, yo creo que, aunque es verdad que se ha dicho, lo ha dicho Eugenio, lo dicen John y Rosa en el libro, es decir, que fue un poco efímero el planteamiento de Illich, pero yo creo que la lectura de Illich nos sigue ayudando desde el tiempo presente a pensar la educación de hoy. Por una parte, por ejemplo, eso también lo mencionan ellos, todo el movimiento del homeschooling, que es también un movimiento a favor de la desescolarización en ese sentido. Podríamos, digamos, discutir con Illich desde la y con la posición de quienes defienden el homeschooling, pero más todavía, es decir, este momento que nos está haciendo pensar a todos tanto sobre el valor de la escuela, que ha sido todo el momento del confinamiento y de los niños en casa sin escuela, creo que Ivan Illich también nos da muchas pautas para pensar qué ha pasado y qué es la institución escolar, para apoyar a Illich o para contraponernos a Illich, pero en todo caso es un discurso, digamos, que nos provoca para pensar una sociedad sin escuelas. Entonces, como incluso nos da para pensar mucho una crítica al sistema escolar, porque realmente de esta crítica de Illich podemos hacer muchas críticas al sistema escolar, ¿no? Es decir, a cómo funciona actualmente. No es que sea una cosa, digamos, tan rocambolesca lo que él planteaba. Él parte de una crítica a la sociedad de la que creo que todavía podemos rescatar elementos importantes. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos cubriendo como tres grandes aspectos que desde el punto de vista académico son importantes. Es decir, como vuelvo a decir, conocer una historia y un contexto, interpretar un texto de cómo surge un texto y pensar qué nos puede seguir diciendo hoy en día un clásico. Y nada más para no entretenerme excesivamente. Tengo ganas de escuchar a quien nos va a continuar la palabra, ¿vale? Gracias. Vale, gracias Gabriela por tu presencia en esta mesa redonda y también por tu participación. Si queréis pasamos, como hemos pasado antes, ¿no? Sin más, a dar la palabra a Paulo Cosín, que es el director, editor de Morata, y que también juega un papel fundamental para que un libro se convierta en un artefacto físico, o sea, que prácticamente es una piedra clave, ¿no? En este sentido. Así que, Paulo, si quieres, adelante.
Vale, muchas gracias. Voy a intentar ser breve, sobre todo porque creo que los que podéis aportar mucho a la presentación del libro sois los que habéis participado y habéis estado durante tanto tiempo estudiándolo y habéis sido los autores del estudio introductorio. Entonces, bueno, simplemente quería mostrar mi agradecimiento como representación de la Sociedad Española de Historia de la Educación a Eugenio Otero, también de manera muy particular a Gabriela como directora de la colección, ¿sí? A todos los autores y en primer lugar pues a Iván Illich, porque si consiguió ser efímero pero dejó esta huella y creo, Eugenio, que la huella por lo menos ha sido suficiente como para que haya un grupo de pensadores y de investigadores como sois las personas que formáis el comité editorial de la Sociedad Española de Historia de la Educación para haberlo rescatado. Entonces, al menos esa huella existe y queda ahí. Dicen estos días que ha sido los días de los difuntos, creo que los mexicanos hablan de 3 muertes. Una es justamente la muerte que uno se puede encontrar en el hospital, otra cuando se entierra y la última es cuando desaparece la memoria colectiva. Bueno, pues es de alguna manera esta tercera muerte pues se va a hacer mucho más prolongada en el tiempo porque a través de este libro va a permanecer. Quiero agradecer también a la Complutense por acogernos, ¿vale? Entonces, Gonzalo Jover también por abrir las puertas. De esta manera, si no estuviéramos en el confinamiento, pues estaríamos ahí todos presentes. Y bueno, y además que es un recinto que es la Facultad de Educación y qué menos que en la Facultad de Educación se pueda hablar de estas obras y de esta colección. También mi agradecimiento dentro de Morata a la editora Ana Peláez, que es la que ha hecho el diseño, por ejemplo, de la línea de la colección y la que ha trabajado también en gran estrecha colaboración con la parte editorial y de edición. No puedo dejar de mencionar, porque ha sido una cuestión bastante compleja y sin el ofrecimiento de Fondo de Cultura no hubiéramos podido avanzar, ¿vale? Entonces, quiero también poner en valor las dificultades que a veces, cuando uno se encuentra el libro ya editado, eh, no se conoce, no por un lado la dedicación y el esfuerzo de los autores, que eso obviamente, sino que a veces llegar a conseguir los derechos y hacer lo posible, ¿vale? Y las revisiones que viene detrás. También ha estado Valentina Borremans haciendo una revisión desde México y bueno, pues también se lo agradezco a Fondos de Cultura y a Heriberto, que es el subgerente de gestión editorial de Fondos de Cultura. Bueno, tras los agradecimientos que me han parecido que no podían faltar, sí quiero hacer, sobre todo dirigiéndome a las personas, a las estudiantes, sobre todo que son chicas que veo desde aquí, plantearles más preguntas que respuestas. Y entonces, la primera pregunta es si realmente tiene sentido una colección de historia de la educación en un mundo donde decía también Eugenio que estamos invadidos por el tema de la innovación. Entonces, ¿tiene sentido? O sea, ¿qué es innovar? Cuando uno escucha discursos de los políticos en el tema educativo, solo se habla de innovación, de tecnología. Entonces, ¿tiene sentido un libro como el de Iván Illich en estos momentos? Pues os voy a presentar 2 cosas para que veáis la relación y la actualidad que tiene un libro como este. No sé si se ve, este es el libro publicado, creo que es hace 2 años, de Mariano Fernández Ceñita, que es Más escuela, menos aula. Aquí Mariano hace una reflexión también histórica y creo que es importante ver la portada, que es lo que se llama la caja de los huevos, donde los alumnos ya se han cocido y han salido, y también pusimos el huevo de avestruz donde estaría el maestro o la maestra, que también ha salido ya harto de estar sentado en el tipo de aula. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué es lo que aporta la escolarización y qué es la educación? Pero siguiendo con la innovación, este es un pequeño ensayo que hemos publicado este año, muy pequeñito, ¿vale? Y lo que plantea es si pueden los robots sustituir al profesorado. Entonces, la pregunta, y vienen las respuestas en el libro, pero sobre todo lo importante es que cada uno se haga las preguntas y decir qué es lo que aporta la tecnología y qué es lo que no puede aportar la tecnología. Entonces, ahí vienen las respuestas y dice qué es lo que aporta el ser humano, qué es lo que cada uno de los docentes y de grupos de profesores pueden aportar en clase, que no aporta un robot, porque si van a aportar lo mismo, mejor que se aparte, que es un poco la historia de qué aporta la escuela y qué aporta la educación.
Bien, pues ahí dejo esas preguntas sobre innovación, sobre tecnología y sobre el sentido de publicar clásicos. Y también hay otro libro que publicamos hace tiempo que se llamaba Deja que el mundo exterior entre en el aula, ¿vale? Es decir, lo que hablaba antes Eugenio, que realmente si aprendemos más fuera, porque eso no lo hacemos que se incorpore en el aula. Es decir, digamos que todo esto, de todo esto se ha abordado, todo esto se ha hablado, todo esto existe, y lo que hace falta es que cada uno de las personas que intentan y transmitir y trabajar en el mundo de la educación se plantee estas preguntas y pueda avanzar. Ya por último, y hablando un poco de la tecnología, y para cerrarlo, decía Eugenio que los inmigrantes llevaban un móvil, ¿vale? Hay otro libro sobre etnografía que se llama Etnografía Digital, de Sarah Pink, hace este análisis. Dice, ¿por qué es importante un móvil para un inmigrante? Y ahí están las respuestas, pero también es otra pregunta en la que podemos pensar por qué puede ser importante un móvil para el alumno y si es necesario que ese móvil esté en el aula. Y bueno, pues ya dejo estas reflexiones. Sí quiero un último punto, y es insistir en la importancia de las editoriales para hacer que estos libros permanezcan. Es decir, Biblioteca Nueva ha cerrado sus persianas no hace mucho porque no ha tenido sentido como editorial. Entonces, las editoriales permaneceremos si la sociedad las apoya. Y ahí queda eso. Y no depende de mí, ni depende de Gabriela. Depende de los lectores que den sentido y difundan y que entiendan que esto tiene sentido en nuestra sociedad. Y nada más, doy la palabra a los autores que tienen mucho que contarnos. Muchísimas gracias. Vale, gracias Paulo por tus palabras. Vamos a pasar directamente a dar la palabra a Rosa Bruno Joffre, que está en Canadá ahora mismo, en Kingston. Y nada, Rosa, tienes la palabra. Inicias tú como coautora del estudio introductorio. Muchas gracias a todos y gracias al decano Gonzalo Jover por acogernos. Yo voy a hacer un comentario de unos 13, 14 minutos sobre la sociedad desescolarizada. Y tengo también algunos puntos críticos, si hay tiempo los puedo decir, tomaré unos 14 minutos. La sociedad desescolarizada produce una crítica ecléctica de las instituciones educacionales. Exhorta que la educación sea liberada de la escolaridad formal, la educación sea liberada del monopolio del Estado y denuncia su carácter semirreligioso. Se trata de un cuestionamiento a la escuela no solo como institución, sino como un hitos, como un modelo cultural dominante que monopolizó la educación. Así afirma que no solo la educación, sino la realidad social han sido escolarizadas, llevando a la institucionalización de valores y a la modernización de la pobreza a través del currículum escondido de la escuela. Es decir, la escuela reproduce. La escuela es una necesidad impuesta, según Illich, y define lo que es legítimo o no para la gente, y los pobres no pueden tomar control de su vida. Es interesante que aquí aparece un concepto que está muy de moda, que es el de educacionalización. Educacionalización de la sociedad, educacionalización de los problemas sociales, que es muy discutido, por supuesto, por Marc de Pape, Treuer-Antoine. Una pregunta importante que nos hacemos es ¿qué tiene de original este libro? Publicado al mismo tiempo que The School is Dead, La escuela está muerta, de Reimer, precedida, como se ha dicho, por críticas profundas al sistema educativo por autores estadounidenses como Paul Goodman, Holt, los historiadores sociales de la educación, etcétera, etcétera. Además,
la sociedad desescolarizada o the schooling society está ubicada en el tiempo histórico, en los largos años 60, que Marwick sitúa entre los últimos años de los 50 y alrededor de 1974, cuando tenemos la crisis, y se habla muy a menudo de la transición hacia el postfordismo. Este periodo, los largos años 60, señalan un giro muy grande hacia la transformación social, cambios en nuestra idea de la subjetividad, maneras de ser, pilares, valores, y una nueva concepción de la educación en el marco de un amplio espectro que diría yo que desde la psicología cognitiva a los métodos de Freire y las maneras de pensar de pedagogías democráticas que emergen relacionadas a discursos y prácticas radicalizadas en América Latina. Bueno, pero hasta ahora, bueno, ¿qué es lo original? Si leemos a Reimer y a Illich, hay mucha similaridad. Ok, Illich le da una dimensión teológica a su análisis, al mismo tiempo que ubica la crítica a la escolarización como una crítica de la modernidad y de la idea de progreso, y cuestiona la institucionalización de valores al mismo tiempo que no abraza un proyecto o una visión política. Él ve a la Iglesia como una fuerza espiritual. Es muy interesante aquí la diferencia con Freire. En la obra de Freire encontramos incluso el lenguaje de la teología de la liberación. Es preciso, y Illich, por supuesto, no abraza la teología de la liberación, le da un espacio para discutir. Es preciso relacionar la crítica que hace de la escuela a la crítica que hace de la Iglesia como institución, le llama IT. Y diferencia esta Iglesia como institución de la Iglesia como ella, como tradición, como espiritualidad. Entonces, la sociedad desescolarizada contiene declaraciones tales como la igualdad de oportunidades es deseable, pero igualar esto con la escolaridad obligatoria es confundir salvación con la Iglesia. O la escolaridad se ha convertido en una necesidad impuesta. Siguiendo a Tomás de Aquino, la necesidad natural no es repugnante a la voluntad, pero sí la necesidad impuesta. Y la realidad social ha sido desescolarizada. Estos son dos conceptos que aparecen. Illich perseguía, y lo decimos varias veces, un sentido de responsabilidad personal en el proceso de aprendizaje, que podemos relacionar a la idea tomista de agencia. Observamos una búsqueda teológica de la libertad, el libre albedrío, el yo como agente, una preocupación tomista, vuelvo a decir, con la necesidad impuesta, una transformación de la conciencia en relación con la naturaleza del aprendizaje que no lo concibe como mercancía. Y aquí hay puntos de contacto, por supuesto, con Paulo Freire en términos de la noción de transformación de la conciencia, en términos incluso de banking education, concientización y banking education. Por supuesto, el mensaje de Illich tenía otro contenido. Illich quería liberar al aprendizaje de la misma manera que quería liberar la relación con Dios. Aprendizaje como búsqueda de libertad en Dios. Su alternativa se basa en la idea de que la gente, como se ha dicho mucho, adquiere la mayor parte del conocimiento fuera de la escuela, y la escuela es un lugar de confinamiento, 4 paredes. Y él se introduce, o lo mismo que hace Reimer, esta idea de las webs educativas como posible alternativa, y dado el contexto de la época, habla de una contracultura y un aprendizaje automotivado. La revolución tecnológica lo haría posible, y menciona también que los fondos educacionales podrían ser canalizados
hacia el beneficiario y se refiere a Milton Friedman. Lo cual, hacia el final, si hay tiempo, voy a hacer algunos comentarios críticos, lo cual indica su carencia de análisis económico, contextual, sabemos las consecuencias de Friedman. El último capítulo, lo mismo que el profesor, que lo que dijo el profesor Otero, es muy atractivo. Aparece, lo han traducido como el hombre epimeteico. Aparece algo desconectado del libro, pero encarna la concepción de Illich del humano moderno y cuestiona, yo creo que esto es muy importante, el reemplazo de valores tradicionales católicos como la esperanza, la fe y el amor por las expectativas, la planificación y la caridad. El proceso planeado cuestiona mucho la planificación, ya no es destino. Se planea, se buscan los resultados. Y ahí entra el tema en ese capítulo del consumerismo, y todo esto está en el corazón de la falacia prometea. Él justificó su posición diciendo que la escuela se ha convertido en la religión mundial de un proletariado, es el término que usa, a quien se le da promesas inútiles de salvación. La maestra, el maestro, profesor, profesora, eran vistos, son descritos como sacerdotes seculares, con una triple corona, pastor, profeta, sacerdote, y la escuela genera un ritual, ¿no? Un ritual sagrado, lo compara con la iglesia. Y la escuela era una institución, es una institución manipulativa desde su punto de vista, que provee servicios falsos y ocupa el lugar de la iglesia. Bueno, la cuestión aquí, hay otra pregunta que hay que hacerse, y sobre todo en nuestro caso hacemos historia intelectual. Bueno, ¿cuáles son las raíces de toda esta cuál es la raíz de toda esta posición antiestatal, antimodernista, en so? Bueno, por eso hemos ido a los años tempranos y a los años formativos de Ivan Illich. Creemos nosotros que las raíces de la posición antiestatal, antimodernista, están en sus años formativos en la Universidad Gregoriana, en un marco escolástico, antimodernista. Recuerden que el Papa Pío X declaró al modernismo la síntesis de todas las herejías, y también en la larga crítica de la Iglesia a la modernidad y al Estado. Bueno, por supuesto, John O'Malley habla de del largo siglo XIX, que va desde la Revolución Francesa hasta 1958, cuando muere Pío XII, como una época en que sobre todo el magisterio tiene una posición de mucho conflicto con el mundo moderno. Illich estuvo expuesto a diferentes corrientes, y creemos que esto es importante, tales como los remanentes de la reacción medievalista de los años 20 y lo que se llama ultramodernismo, más allá del modernismo, la tercera vía, que buscaba infundir el orden social, todo el orden social, con los valores tradicionales católicos. También estuvo en contacto en Europa con la Nouvelle Théologie, a la que no adhirió. Por supuesto, estuvo influenciado, como muchos católicos de esa época, por la fenomenología, que llega a través de Bergson, por el existencialismo, por el personalismo de Mounier. La experiencia de la existencia y la realidad pasan a ocupar un lugar relevante. Nosotros encontramos que el trabajo de Illich, tal como él lo dice, refleja la influencia de Maritain. Maritain fue instrumental en generar en Illich un fuerte interés en Tomás de Aquino. Y podríamos decir que para entender la sociedad desescolarizada tenemos que tener en cuenta lo que el mismo Illich dice, que usa un esquema atomista.
También toma de Maritain la noción de que el ser humano tiene un propósito natural, que lo logra a través de la relación con el mundo, la política, y un propósito supernatural. Illich abraza la noción de un compromiso emancipatorio con el mundo secular de la manera que él lo hace con la crítica. Una vez en New York, porque él está en Roma, de Roma pasa a New York, en New York tiene la protección del cardenal Spellman. No vamos a ir en detalle en eso porque lo detallamos en el libro que vamos a entregar a la Universidad de Toronto pronto, pero va a través de tantas reviews que tarda mucho. Illich fue parte en Nueva York del círculo de la revista Commonweal. Era una revista muy crítica de posiciones ortodoxas y en las que habían publicado gente como Hannah Arendt, Thomas Merton, incluso el mismo Maritain. Pero sin embargo fue su experiencia en Puerto Rico la que definió su pensamiento sobre la escolaridad y la educación, que lo detallamos también en el libro, a través de su relación, en particular con Everett Reimer. Él también tiene relación con Cora allá, pero dejamos de lado. Luego, y estoy pasando rápido porque no hay tiempo, en el microcosmos refractario que era Cuernavaca, donde Illich abre los centros, ¿no? Hemos escrito con John varios artículos sobre esto, desarrolló una relación muy fuerte con el obispo rojo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, con el prior de los benedictinos, Gregorio Lemercier, y con el psicoanalista social, y quien había participado, Eric Fromm, quien había participado en el grupo de la Escuela de Frankfurt. En Cuernavaca, entonces yo diría que se conjuga una configuración de ideas. Yo uso mucho este concepto en mi investigación, es decir, lo desarrollado de diferentes maneras, que incluye el psicoanálisis, el antiimperialismo y la teología de la liberación. Es decir, la configuración de ideas, imagínense que dentro de las cuales ellos interactúan. La sede en Petrópolis lo había puesto en contacto con Eldar Cámara, a quien lo llamaban el mosquito eléctrico o algo así, porque era tan dinámico, tan comprometido con la cuestión social. Al Cámara le presenta a Freire. Illich está en el medio de todo, y eso lo decimos claramente en nuestra investigación, sin identificarse con una corriente particular, pero abre espacio para la discusión, y si han leído algo de lo que hemos escrito, eso es interesante con la teología de la liberación, porque el primer texto de Gustavo Gutiérrez se lee en uno de los centros de Illich, y nosotros mencionamos eso en uno de nuestros artículos, en 1964 en Petrópolis. El punto aquí es que la visión católica de Illich, iconoclasta, cruza a la sociedad desescolarizada y está inspirada en su crítica a la Iglesia como institución y en la noción que la modernidad corrompió el mensaje cristiano. Paso ligerito ahora a cómo llega a escribir la sociedad desescolarizada, nuevamente sin mayores detalles. Hay puntos importantes en la vida intelectual y pública que lo motivaron a moverse de una crítica a la Iglesia como institución, a la crítica de la escuela, en este caso como institución de la modernidad. Y uno de estos puntos que lo analizamos, como dije en el libro, es su relación con el cardenal Francis Spellman, conocido por su posición de derecha, entre otras cosas, que protegió a Illich desde que se mudó de Roma en 1951 hasta unos días antes de morir. Él estaba totalmente protegido por Spellman. El conflicto con el Vaticano es otro punto importante que se formaliza cuando el Vaticano abre un archivo para Illich después de la publicación de Vanishing Clergyman y el cuestionario al que se intenta someterlo en el 68, en Swan, es central para entender el cambio. Estos son puntos centrales, para entender el cambio de dirección. Hemos explorado en nuestro libro, por ejemplo, cómo se inserta Illich dentro de la configuración
de fuerzas políticas en las cuales se encontraba, no solo la Iglesia católica en alianza con la política norteamericana, y de esa manera están respondiendo desde la derecha a lo que pasa en América Latina, a la Revolución Cubana, a toda la agitación social. Así surge la creación de los centros en Cuernavaca y en Petrópolis, y la preparación de misioneros con la visión contestaria de Illich. Es decir, aquí está Illich el político. Es bien interesante seguir el curso de las cartas y los documentos. Illich, el político, trabaja desde adentro para un proyecto diferente, aunque al principio no está extremadamente bien definido. Entonces él introduce aquí una visión diferente de lo que significa ser misionero y el rol del misionero. Y mientras que el Vaticano y la jerarquía norteamericana, incluyendo algunos canadienses, se preocupan por estar en alianza con los Estados Unidos. Otro hito importante en el proceso hacia las sociedades escolarizadas es la apertura de CIDOC, que lo voy a sintetizar un poco, en 1963, que luego Illich separa de la red de centros, convirtiéndolo en un hub intelectual y político independiente, en 1966 en el ahora famoso Rancho Tetela. Otro punto importante en este proceso es la expresión de su propia radicalización, que lo vemos en el Simi Side of Charity, el de reverso de la caridad, en The Vanishing Clergyman, que critica el rol de los sacerdotes, ya no tienen por qué existir, cuestiona el celibato. Y esto lo lleva al fuerte conflicto del cual hablamos. Entonces, después del conflicto, que se muere, y además después de la muerte de Spellman, sin ninguna protección, Illich deja la crítica a la Iglesia para hacer una crítica a la escuela como institución de la modernidad. Podemos decir, y lo detallamos en la introducción, que hay una transición hacia las sociedades escolarizadas, empezando en 1968, y hablamos de 3 textos en la introducción. El primero, The Futility of Schooling, él cuestiona ahí la escuela como modelo basado en la meritocracia. Y este texto tiene extremadamente importancia, toma algunos conceptos en The Schooling Society, porque hoy, por ejemplo, Michael Sandel, el profesor de filosofía de Harvard, que está analizando por qué emergió alguien como Trump, presta particular atención a la meritocracia. Por supuesto, Michael Young había escrito en 1950 el libro sobre otro artículo que publica, que es la escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada, y cuestiona la noción de la escuela como panacea para la integración social, no integra, divide, y la metamorfosis de la escuela, que denuncia la injusticia del sistema. Las 3 publicaciones son antecedentes de Schooling Society, de las sociedades escolarizadas. Es interesante notar, y esto está en el capítulo 3 del libro que vamos a publicar hacia el final, que durante el conflicto con el Vaticano, él declara su fidelidad a la Iglesia como institución, a la doctrina del magisterio, e insiste que su intención no es destrozar la Iglesia, incluso como institución. Y él habla de la Iglesia como anunciadora del Evangelio, pero no elabora sobre eso. Interesante, él busca una renovación de la Iglesia. Tengo cerca de 1 minuto y medio, 2 más para algunos comentarios críticos. ¿Es posible? Bueno. Entonces, hasta este momento hemos visto un poco las raíces de ese pensamiento, que es muy pensamiento illichiano, antimodernista, antistatista, que sobre todo los jóvenes anarquistas en Norteamérica lo han abrazado, Illich se convierte en un autor preferido. Y hemos también
hablado de la originalidad, en dónde reside esa originalidad, y reside en gran parte en el enfoque que él hace, porque por supuesto hay otros libros en la época, y aparte es importante ubicarlo en el contexto de los largos años 60. Voy a hacer algunos comentarios críticos. Cuando, y otros no muy críticos, pero cuando él discute las redes del aprendizaje, que también está eso presente, por supuesto, en el libro de Reimer, él se refiere a la lucha en contra de la dominación por el mercado mundial y los grandes poderes políticos que están más allá de la capacidad de las comunidades y de los países pobres. Y esto, según él, hace necesario revertir la estructura educacional. Bueno, esto nos explica un poco por qué Illich es hoy una inspiración para aquellos que abogan por el alter globalismo, otra forma de globalismo, y no este globalismo económico, tecnológico que tenemos. Y un detenimiento económico, que no se necesita tanto crecimiento. Pero si leemos en un contexto histórico, yo soy historiadora, así que eso es lo que hago, las ideas en relación a las redes que tanto Illich como Reimer exponen, que fueron muy interesantemente discutidas por Bachschal, son imaginativas, no hay duda, y tienen un elemento visionario, pero deben ser consideradas con más cautela que lo hicieron Illich y Reimer en su época. Y realmente aquí estamos pensando en el interés de las corporaciones en lucrar con este tipo de desinstitucionalización. En su tiempo, yo debo decir que la proposición de Illich a muchos de nosotros nos sonaba reaccionaria. No veíamos a su alternativa respaldada por un análisis socioeconómico, no revelaba un análisis histórico. Esa fue la reacción, y ni hablar la reacción que muchos de nosotros tuvimos en 1983, cuando 82-83, después de su discurso en Berkeley sobre gender. Illich tenía un background teológico que Charles Taylor, nuestro filósofo canadiense, califica de ortodoxo e iconoclasta a la vez. Y nosotros creemos que su tomismo lo lleva a un enfoque universalista, que deja de lado los movimientos sociales de la época, tales como el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista, los movimientos indígenas, aunque hace referencia al movimiento estudiantil. Es decir, los movimientos indígenas es algo que aquí en Canadá es muy relevante, ¿no? Y cuando él analiza el lenguaje, en particular en algunos de sus textos que se refieren a los misioneros, estos son textos publicados por CIDOC o de archivo, habla mucho de la lengua castellana. Sí, pero estaban preparando misioneros para América Latina y en países donde el lenguaje no era el castellano para muchos, para gran parte de la población. Entonces, no considera, yo creo, en sus proposiciones y exhortaciones, que las escuelas y las instituciones educativas tienen su propio contexto social, cultural y político. Él buscaba el libre encuentro de aquellos que están aprendiendo de la misma manera que quería liberar el mensaje de Dios de la modernidad y que había conducido la institucionalización de este mensaje. Sin embargo, no elabora sobre una concepción educacional o, digamos, sobre fines educacionales. Así reduce educación a escolaridad, aun cuando parece diferenciarlos. Él los sí, uno lee y dice, oh, sí, los diferencia. Sí, pero buscamos cuál es su entendimiento de la educación, así como Dewey lo tiene tan clarito, incluso en el credo y en Democracia y Educación. No hay tal dedicación a trabajar el concepto.
Tampoco hay referencia al papel de la familia, los pares, las instancias sociales, incluyendo las prácticas religiosas. Illich argumentó que la educación sistemática y continua creaba nuevas demandas y consumismo para sus productos. Bueno, sí, es cierto, pues es así, pero Illich le daba a la escuela un poder tremendo, sin esperanza, sin espacio para ejercer agencia. El educando queda sofocado, queda sumergido por fuerzas externas. No hay lugar para transgresiones en la vida de la escuela. Todos los esfuerzos de cambio, incluyendo experimentación en autodeterminación, educación progresiva, escuela libre, educación crítica, el desarrollo de la conciencia crítica a través de los esfuerzos pedagógicos, son dejados de lado. Incluso explícitamente en uno de los textos que leí en una de las publicaciones del CIDOC. Rechaza la transferencia sistemática del conocimiento en favor de una educación que es espontánea, sin la carga institucional y su especialización científica. Bueno, su propia crítica en los años 90, John puede hablar acerca de eso, yo hablé demasiado, lo lleva a decir que más que el desestablecimiento de la escuela, que separar de la escuela del Estado de la misma manera que la Iglesia se había separado en los Estados Unidos del Estado, era revertir la tendencia, es decir, más que eso, él quería ahora, en los 90, no ahora, en los 90, revertir la tendencia a concebir la educación como una necesidad imperiosa, en vez de entenderla como un regalo gratuito de placer. Es hermoso aprender. Illich empieza a buscar, después de su gran vuelco, sobre todo en los 80, las raíces de las certezas modernas y explora cómo los seres humanos son integrados en sistemas generados por esas certezas. Pero yo me dediqué a analizar en esta breve presentación la sociedad desescolarizada, la Deschooling Society. Gracias. Bueno, gracias Rosa por tus palabras. No sé si puedes apagar el micro, Rosa, para que no se acople cuando yo hablo. Yo creo que ahora ya sí. Vale. Así se me va a oír mejor. Gracias, Rosa, por tu visión, diría casi analítica, ¿no? de la figura de Illich, muy bien puesta desde la perspectiva de una historia intelectual hecha con bisturí, ¿no? He llegado el caso, o sea, con el detalle y la precisión de poner a un autor en su contexto. Yo voy a terminar lo que es la parte de esta mesa redonda con unas breves palabras que en este caso tienen que empezar con unos agradecimientos primero a quienes se han animado a estar en esta mesa redonda, empezando por Eugenio Otero como presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación. También agradecer a Gabriela, que ha estado, yo diría, al pie del cañón con este libro y que en parte ha tenido también sus momentos casi novelescos y con cierta intriga, ¿no? de cómo iba evolucionando el proceso editorial en medio de la pandemia, o sea que siempre nos quedará como anécdota el contexto en el cual estuvimos intercambiando emails y trabajando y cuidando con detalle también esta edición. También agradecer su presencia hoy, su presencia en todo momento de Paulo Cosín como editor de Morata, una editorial, yo diría, una editorial clásica para quienes investigamos o nos preocupamos por cuestiones de las ciencias sociales y en especial de la educación y que yo tenga el recuerdo, a mí me acompaña desde que estudiaba la licenciatura en pedagogía. Los libros de Morata aparecían sin querer siempre, ¿no? Y esas traducciones de lo que eran obras clásicas, ¿no? Que creo que además se siguen editando. Entonces, para mí, en realidad, aparecer como alguien que ha escrito un estudio introductorio de un libro para Morata tiene su aquel realmente, ¿no?
Así que agradecer también a Paulo su presencia en esta mesa redonda y su presencia en todo el proceso que ha llevado a la materialización de este trabajo en un libro físicamente. Agradecer también a Rosa, que siempre se anima a todas estas batallas académicas a estar presente hoy, estar presente además desde Kingston, desde que ella es profesora, como creo que todos los que estamos en esta sesión conocemos, es profesora catedrática en la Queen's University. Y bueno, pues siempre hacer estos esfuerzos, de estar con 6 horas menos, estar presente en un viernes por la tarde, que es ahora en España, pues se agradece muchísimo y además estar presente con esta fuerza, ¿no? Y esa capacidad de ponernos sobre la mesa con toda la fuerza académica lo que ha sido el trabajo que hemos venido realizando en los últimos años conjuntamente, que este estudio introductorio es una pieza más del trabajo conjunto que hemos realizado, que nos ha llevado a publicar diferentes papers, que nos sigue teniendo entretenidos y debatiendo, ¿no?, sobre la obra de Illich, a veces desde diferentes perspectivas, lo cual es también interesante, desde visiones que a veces tenemos también que conciliar. Y yo creo que eso suma riqueza también al trabajo conjunto cuando tenemos como objeto de estudio un autor tan polifacético y poliédrico como lo fue Ivan Illich y como se ha podido ver en la misma sesión de hoy. Yo lo que voy a hacer en este turno de palabra es no tanto poner a Illich en su contexto, sino poner a Illich en mi contexto. Es decir, ¿quién ha sido para mí Illich en diferentes momentos de mi vida? Y creo que de alguna forma puede también ver o nos puede ayudar a entender la capacidad que tiene Illich de interpelar a personas desde diferentes perspectivas. Quería también empezar mi intervención haciendo alusión a esta noción de clásico, ¿no?, que ha salido hoy y que Gabriela y también Eugenio y en parte Paulo y Rosa han traído a colación en esta mesa redonda. Y yo me estaba acordando de una definición que una vez ahí me dio un profesor de literatura en secundaria, que cuando empezábamos la asignatura de literatura española, empezó diciendo, bueno, ¿saben ustedes lo que es un clásico? Y claro, te quedas así, ¿no?, siendo un alumno de secundaria. Y dijo, un clásico es lo más parecido al Cid campeador. Gran silencio. Y dice, un clásico es como el Cid, porque una vez muerto, todavía sigue ganando batallas. Y claro, es una buena definición. Lo que es clásico es aquello o es alguien que incluso una vez muerto sigue ganando batallas. Y yo creo que Illich tiene mucho de un clásico que incluso, aunque han pasado sus años dorados, sigue ganando batallas. Batallas que él no pensó, que él no escribió para ese fin, pero que, al igual que el Cid, pues simplemente con que dijeran que viene el Cid, pues parte de la batalla ya estaba ganada, ¿no?, en ese momento. Entonces, esa es un poco una definición de clásicos que algún día, hace tiempo, ya un profesor de secundaria dejó ahí en unos alumnos que nos quedamos pensando, ¿no?, sobre el Cid campeador y el vínculo que tenía con un clásico. Dicho esto, y más casi como anécdota, voy a poner a Illich en 3 contextos personales y que a mí, en el fondo, me han venido a la mente cuando estaba escuchando las palabras de quienes me han precedido en esta mesa redonda. Un primer contexto personal en el que encuentro a Illich, y de hecho es el momento en el que por primera vez me encuentro leyendo La sociedad desescolarizada, me ubica en el sureste mexicano trabajando con comunidades indígenas zapatistas, con un pie en la selva lacandona y con otro pie en una ciudad que es San Cristóbal de las Casas. Es decir, me encuentro justo habiendo terminado de estudiar el grado o lo que era la licenciatura de pedagogía, había estudiado en Bilbao y había decidido hacer las maletas y marcharme a México a buscar alguna aventura por allí. Y allí me encuentro a Illich entre lo que era mi trabajo con comunidades indígenas y la posibilidad de, dentro de un movimiento, sobre todo
en los últimos, podríamos decir, 30 años, un movimiento indígena que podría catalogarse como movimiento indígena, vinculado con ciertas ideas de movimiento también altermundista o antiglobalización o de revolución posmoderna, pues yo me encuentro que era posible leer a Illich, o que yo tenía posibilidades de encontrar a un Illich más vinculado con ciertas ideas casi anarquistas, indigenistas, de romper con el mundo moderno, de romper con las instituciones vinculadas al capitalismo moderno. Y es ahí donde nace como una atracción por el personaje. Tendría que ser como 2003, 2004, 2005. Y una necesidad de saber más de qué eran estas ideas que para mí en aquel momento conseguían interpelarme con fuerza a lo que eran mis inquietudes políticas de aquel momento, y mis inquietudes sociales y culturales, y la necesidad de indagar sobre este personaje en una clave más académica. Recuerdo en ese sentido, y en eso que está Gonzalo Jover con los estudiantes del máster de investigación ahora mismo conectados en su clase, recuerdo llegar a la Facultad de Educación de la Complutense, reunirme con Gonzalo, con uno de los primeros profesores con los que me reúno, que era director, si no recuerdo mal, del programa de doctorado que tenía el Departamento de Teoría de Educación. Y de las primeras veces que hablé con él, decirle, yo quiero hacer una tesis sobre desescolarización e Iván Illich. Yo esto ya lo tengo elegido, yo he venido para esto, ¿no? Y de alguna forma ponerme a leer en otra perspectiva a Illich, que esto es como un segundo contexto, ya dentro de lo que es un programa de doctorado, con la intención de ponerme también a escribir sobre lo que decía este autor, pero dándome cuenta que tenía muy pocos referentes para poder saber más sobre Illich, para poder entender lo que estaba queriendo decir, quién era entonces alguien que había tenido problemas con la Iglesia Católica, que había sido un sacerdote, que había estado vinculado con personajes de lo más variopintos de América Latina, pero que yo no tenía claves incluso claves de fundamento historiográfico para poder profundizar y entender lo que era y lo que no era importante del pensamiento de este autor. Fueron años de estudiar, de leer y releer las sociedades escolarizadas, de leer y estudiar perspectivas historiográficas, de buscar referentes. Y en ese sentido también recuerdo un día que yo estaba ahí enfrascado en mi exégesis sobre las sociedades escolarizadas, en el que aparece Gonzalo, que venía de un viaje de Canadá. Yo nunca había viajado antes a Canadá, entonces, cuando estaba con mi tesis, y me trae un libro que es el Testamento Vital de Iván Illich, que se acaba de publicar en Canadá, ¿no? Que es The Rivers North of the Future, que lo publica David Cayley en 2005, 2006, que Gonzalo lo encuentra en una librería de Toronto y me dice, mira, John, se están publicando estas cosas y ha escrito el prólogo Charles Taylor, nada más y nada menos. Aquí hay chicha para tu tesis. Y es cierto, había mucho material para hacer una tesis doctoral, pero también era cierto que la cosa se empezaba a hacer cada vez más compleja, porque Charles Taylor empieza a hablar de que Illich está realizando o abriendo una posibilidad de análisis teológico de la modernidad. Y claro, yo cuando aparece la palabra teología, pues me ponía un poco tenso, ¿no? Digo, yo venía a estudiar pedagogía, no teología, me empieza a perder. Y ahí inicia otro proceso que lo relaciono con lo que ha dicho Eugenio al principio, y que es la intención también del estudio introductorio, que tiene que ver con complejizar un autor como Illich y verlo en perspectiva. Illich es el autor de las sociedades escolarizadas, pero antes era también alguien, y sobre eso ha hablado mucho Rosa, y después siguió siendo alguien que fue evolucionando, que fue cambiando en su perspectiva sobre la educación. Y quiero entender que eso se refleja en el estudio introductorio que he escrito junto con Rosa y que Rosa ha puesto sobre la mesa con precisión, ¿no? En su participación. Y ese sería el segundo momento, pero luego viene un tercer momento que guarda relación directamente con el trabajo que emprendo con Rosa directamente. Viene un primer viaje a Canadá, viene un primer encuentro con Rosa, en el que Rosa me dice de alguna forma, bueno, necesitas muchas más claves para explorar a este autor
Y de hecho me acuerdo de estar en casa de Rosa que me decía, no, 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 eso no es así, eso no puedes hacer, eso no puedes decir, tienes que ir con más calma, esas cosas no se piensan así, piensa de forma más certera sobre estas cuestiones, te faltan referentes. Y para mí era como estar volviendo a la posibilidad de tener que volver a leer a Illich en clave de una visión mucho más compleja, de una perspectiva historiográfica más decidida y más precisa, ¿no? Y vuelve a ser para mí un nuevo contexto para aproximarme al pensamiento de Illich. Y, y bueno, fueron 7 meses de estancia postdoctoral en medio del invierno canadiense, de estancia predoctoral, que luego continuó con 2 años más de estancia postdoctoral. O sea, que a partir de ahí se abrió todo una posibilidad de, una vez presentada la tesis, seguir todavía viendo nuevas perspectivas de análisis y realmente conociendo más detalle lo que da de sí un autor como Illich, pero en última instancia también formándome dentro del campo del ámbito de la historia de la educación y aprendiendo a sobrevivir en los inviernos canadienses de paso. Entonces son como los 3 contextos que a mí me han llevado a ubicar a Illich desde diferentes perspectivas, que van desde el invierno canadiense al calor tórrido de la selva lacandona, ha llegado el caso, ¿no? Que eran mis primeras lecturas de Illich. Y que creo que están en parte en el debate de fondo, en el debate de la figura de Illich, en las posibilidades, las diferentes lecturas que ofrece un autor provocador, un autor que escribe en un tono profético, pero que con el tiempo se va haciendo más, yo diría, más melancólico en su forma de abordar los problemas de la modernidad, más exquisito también a la hora de presentar ideas cada vez más sofisticadas y no tan un autor que muestra a veces trazos demasiado gruesos en las sociedades escolarizadas, que le falta profundizar en ideas que son claves para sostener algunos argumentos. Entonces me reencuentro con un Illich que escribe en los años 80 y 90 unos textos que para mí tienen un contenido muy fuerte incluso muy fuerte en clave de la historia de la educación y que además son recogidos en este volumen, porque yo creo que si algo es bonito del volumen que ahora edita Murata es que contiene la sociedad escolarizada como un texto clásico, pero incluye, como ya ha mencionado también Eugenio, pues 3 textos que nos ayudan a completar esta visión que tenemos de un autor como Illich. Esa es la idea también del estudio introductorio que hemos presentado. Esto es un poco mi visión. Con esto yo quería también, bueno, dar una perspectiva o mi propia perspectiva del autor, del libro, del estudio introductorio. Y yo creo que tenemos unos minutos todavía, porque bueno, estamos aquí 30 personas en la sesión, estoy viendo ahora, o sea que estamos unos cuantos. También hay estudiantes del máster de investigación que están en el aula en un aula de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Entonces, si queréis, y en eso que la nueva tecnología nos lo permite y estamos aquí online, gente de muy diferentes contextos, pues podemos abrir un pequeño debate, si queréis. Está Gonzalo por ahí abriendo el micrófono, o sea que Gonzalo, si hay gente por ahí que quiera comentar algo, o tú mismo, pues vamos abriendo un debate. Bueno, ahora dejaré que los estudiantes que están aquí y los que están fuera, pues puedan, así como el resto de las personas que nos acompañan, puedan por supuesto intervenir un ratito, no muy largo, pero sí un ratito. Entonces, sí, quisiera dar las gracias a todos, a Eugenio, a Gabriela, a Pablo, a Rosa y a John, por habernos dado la oportunidad de haber escuchado esta tarde, además de sitios tan distintos. Hombre, esta situación que estamos viviendo en Estática, por lo menos tiene estas cosas buenas. Probablemente no hubiese sido esta situación, no se nos habría ocurrido hacer esto. Entonces, bueno, nos ha ocurrido hasta que se quede. Solo te diré que aquí donde estamos, en esta aula, que no sé si la puedes ver, esta imagen del aula huevera de Mariano Fernández Benquita, de ese libro que tienes ahí, porque Mariano y yo empezamos hace 2 o 3 años un proyecto de remodelación de los espacios de esta facultad, una cosa que es muy famosa, que se llama hiperaula, y esto donde estamos ahora es lo que llamábamos una hiperaula low cost, o
porque no teníamos dinero para hacer más como aquellas, hicimos otras un poco más pequeñas. No se ve bien. Aquí en mobiliario no está fijo, todo se puede mover, hay diversas actitudes por aquí puestos que se pueden usar. Ahora el problema que nos hemos encontrado es que se habían cogido una huelera virtual, porque tenemos sillas que se pueden mover, pero no pueden mover. Tenemos estudiantes que necesariamente queríamos que no estuviesen mirando al profesor, pero ahora tienen que mirar. Aquí no hay mesa, lo que ahora a mí me obliga a ir continuamente detrás, el micrófono está aquí. Bueno, sí, o sea, la modernidad nos ha fallado totalmente. Esto yo te he hablado con Miki. Este contexto de casas modernas es radicalmente imposible. Las casas del todo. Yo me enteré muchísimas cosas sobre lo que habéis dicho. Mientras estabais hablando, pensaba, bueno, ¿cómo leemos a estos autores en educación? Y sobre todo, si estamos autorizados a reinventarnos. Por eso lo hacemos mucho en la educación, ¿no? Así como él reinventó a Santo Tomás de Aquino, nosotros reinventamos continuamente a la gente. Y claro, esto, para un historiador, resulta que es un sacrilegio. Hacemos decir cosas que no se dicen, ¿no? Esto es un autor que vamos a apreciar mucho, que escribe en la esquina, es la manía que tiene la gente de hacerle decir a los autores lo que nunca pretendimos decir. Eso es lo que lo hacemos muchísimo. Pero tenemos que estar necesidad de hacerlo. O sea, pues tenemos que repensar lo que dijeron para seguir inventando. No podemos quedar sencillamente. Yo creo que es un poco lo que ha pasado con Ili. Yo lo he hecho más con también, y también se va a hacer, también se ha hecho con él y se está haciendo también con Ili. Yo creo también, Pablo, que es un poco la gracia de este tipo de colecciones. No hay que ser historiador realmente para apreciar la colección de clásicos, la biblioteca nueva o ahora en Morata. En educación estamos muy agarrados al mundo del hacer, del pensar. Ahora pensamos para lamentablemente no. Ahora queremos hacer. Es que pensar es lento. Y leer, ya no digamos, leer es lentísimo. El otro día discutíamos una sesión de grupo de investigación sobre el concepto de alfabetización digital para llegar a la conclusión de que los jóvenes no son alfabetos digitales, todo lo contrario. Porque ya no se molestan ni a una cosa. Es que claro, pero una cambio lleva 7 minutos. No le digas a un chaval de 15 años que aprenda una clase de 7 minutos, te la habilidad. Bueno, mucho menos tiene que ser un libro de 700 páginas. Pero es un poco el problema que estamos viviendo. Yo creo que insistimos muchísimo, desde el curso muchísimo. Y hay que ver. O sea, si el hacer y el pensar no están separados, o no están separados del pensar y el ver. No vemos con los ojos, vemos con la cabeza. Y lo hacemos con las manos, lo hacemos con la cabeza también. Por lo tanto, no puedes estar separado. No puedes inventar innovar en la educación, o experimentar siquiera en la educación, si no tienes en la cabeza un montón de cosas sobre cómo vas a usarlo. Y eso nos da fundamentalmente la lectura. La lectura de los clásicos, esos que, como decía John, siguen ganando batallas después de buenos. Claro, esos son clásicos. Yo más gente estaba hablando de los estudiantes de cómo la investigación en la educación se produce en el contexto internacional. Yo creo que eso es lo bonito de lo que ha pasado aquí esta tarde, ¿no? Hemos visto esta rosa de nuestra canadiense, como si estuviese en su casa. Y hemos hablado todos como sin darnos cuenta de la tremenda distancia que nos separa. Bueno, lo hemos hecho en castellano, porque Rosa es argentina, pero otras veces lo hemos hecho en el mismo contexto, en inglés, por ejemplo. No pasa nada, estamos totalmente adictos a ello, pero consideramos una cosa natural. Yo creo que es así hoy como funciona. Habéis visto, bueno, ya hemos hablado de eso de Canadá, tenemos la tremenda ventaja de que hemos trabajado muchísimo. Yo creo que su casa es conocida casi todos los miembros del grupo de investigación. Yo creo que por todavía hace 30 años. Ellas no saben solamente en la facultad de su casa, pero quizás así, de investigar es eso. Hay que hacer muchas vías para investigar. Nada, lo dicho. Muchísimas gracias a los chicos. Yo les voy a dejar que si no, que necesita dejar estudiada. Vale. Si queréis, entonces, lo que hacemos es... Perdón, John. Había mucho eco y no pude escuchar nada. Yo puedo hacer... Gonzalo, mira, Gonzalo, lo que pasa es que, y esto pasa a veces en el aula también con las mascarillas, y habiendo un
un micrófono en el techo, a veces se oye un poco así. Yo lo que, bueno, pues puedo hacer es un poco de resumen de las ideas que ha hecho Gonzalo, porque sobre todo creo que a mí se me oye algo mejor. Así que lo que ha planteado también Gonzalo, en parte tiene que ver con la capacidad que tenemos a veces en facultades de educación para reinventar autores y para hacerles decir cosas que no decían, pero que nos interesa que digamos, ¿no? Y también hablaba de la relación entre el pensar y el hacer. Comentaba cuestiones como que efectivamente en las facultades de educación tenemos muchas veces en la cabeza metido el discurso de la innovación como una forma de hacer cosas nuevas, pero las dificultades que tenemos y lo que aportan precisamente estas colecciones de clásicos de la educación para pensar las cosas o tener un recorrido de las ideas y hacer teniendo conciencia de lo que estamos haciendo cuando decimos que algo es innovador y ver la relación con las ideas un poquito del pasado. Esto así, no sé si he hecho el mejor resumen posible, porque también yo iba un poco así distorsionado, pero yo creo que esto nos pone también un debate ahora más o menos interesante. También igual si hay preguntas por el chat, yo puedo estar un poquito atento. O incluso si queremos intercambiar entre los que hemos estado en la mesa redonda algún comentario sobre lo que se ha señalado, pues también puede estar interesante. Eso como queráis, se puede pedir la mano aquí por el Collaborate y levantar la mano. Rosa veo que está amagando que va a levantar la mano. Ahí está, Rosa ha levantado la mano. Vale. Bueno, lamentablemente no pude escuchar bien a Gonzalo, había muchísimo ruido y eco. Siguiendo tu resumen, sigue el eco. Es interesante lo que él dice y es así. Yo siempre diferenciamos en mi clase entre la recepción de un autor, cómo es leído en un contexto histórico particular, de la cuestión autorial, lo que el autor quiere decir. Entonces, en general, en mis estudiantes de máster, sobre todo en sus tesis, trabajan los dos. Es decir, la importancia de lo que el autor quiso decir y a su vez cómo se lo leyó. Entonces se tiene una visión más entera, más completa del problema, de la cuestión de la recepción. Bueno, lo poco que pude escuchar, muy interesante. Gracias, Rosa. Me refería a Quentin Skinner, que ya sé que tú lo tienes muy apreciado para explicar esto. Vale. Entonces yo estoy un poco atento para cualquier cuestión que queráis comentar, los que estáis como participantes, los que estáis en el chat. A ver si levanta alguien la mano, si hay alguna cuestión. Parece que... Ah, sí, mira, por aquí aparece Mariano. Vale, Mariano, pues si quieres, toma la palabra. Parece que bajó la mano. ¿Estás pudiendo, Mariano, encender igual el micrófono? Espera, voy a ver si lo está encendiendo. Ha levantado la mano. Y la baja. A ver. Y la ha bajado, pero... No sé. Ahora ha levantado Rosa la mano. Ahora, mira, Mariano ya está conectando. Ahora sí. Vale, ahora Mariano, sí. te escuchamos. Es que no podían, creo que no podían verme y no podía yo funcionar porque me tenías que activar algo, yo no algo de... Oye, no lo sé, sí, no. Si era así, Mariano, todo cuando queréis hablar nos lo tenéis que decir. Tenemos que dar permisos para hablar. Esto ya sabéis que es la pedagogía más antigua del mundo. Ahora ya sabéis que dan permisos para que la gente hable. Total. Sí, y si no por el chat, yo estoy atento al chat si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Sí, ahora está activado, pero estuvo creo yo, no lo sé bien, pero para los participantes, lo que pone participantes, cuando ves a los asistentes, creo que no podemos utilizar el chat, sino tenemos que estar como en otra parte, en otra sección de presentadores. Vale, les voy a activar a todos entonces, mientras hablas, Mariano. Exacto. Gracias, John. Pero ahora se te ve muy bien, Mariano.
Sí, muy gracias. clarito, Hola, Gaby. se oye Muy bien. Que nada, oye, un placer, la verdad, poder verlos. Ya saben que esto del COVID, pues nos tiene aislados y al final, pues siempre estamos acostumbrados a vernos una o dos veces como mínimo al año, pues en algún congreso y demás. Y la verdad que es un placer escucharlos. Y es un placer, sobre todo, pues poder escuchar como unos colegas han hecho un trabajo que todavía no he tenido ocasión de leer, pero que tengo muchas ganas de leerlo, ese estudio introductorio de una obra, de un gran clásico, ¿no? Como es La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Entonces, a los especialistas que están en la mesa, ¿no? A los que han escrito ese estudio introductorio, normalmente cuando uno se acerca a Illich, y es verdad, y a propósito de lo que decía Gonzalo, puedo observar muchas interpretaciones o interpretaciones muy diversas acerca de lo que es en realidad lo que quería expresar el autor en su libro, o qué es lo que estaba criticando de verdad, o dónde se asentaba de forma fundamental su análisis, ¿no? Y yo creo que todavía sobre esa cuestión existen, en cierta medida, bastantes equívocos, o existen ciertos equívocos, si no me equivoco, por lo que he podido leer y demás de algunos de los especialistas sobre el tema. Me gustaría que tanto Rosa como John pues nos aclarasen un poco cuál era el sentido último de la crítica de Illich, o qué quería expresar él realmente en el libro. Creo que es una cosa importante, porque suele haber interpretaciones muy diversas y a veces muchas, en algunos casos encontradas incluso. Muchas gracias. Rosa, si quieres tú, tienes que encender el micro. Rosa, el micro. Ya, yo digo algo y tú continúas, yo hablé demasiado. Con respecto a las interpretaciones encontradas, uno de los problemas que yo veo es que se hace por un lado, una geografía de Illich. Es decir, es como Santo Illich, ¿no? En realidad se lo lee a menudo en relación a situaciones muy concretas, a proyectos políticos. Está bien, eso es, digamos, una dimensión de la recepción de su pensamiento en tiempos actuales y en contextos específicos. Por otro lado, está la cuestión de lo que la intencionalidad del autor, en este caso Illich, y el lenguaje que usa y cuál es la fuerza locucionaria detrás, que conecta todo. En mi presentación breve, compartí lo que hemos discutido muchas veces con John, es cómo él trata de liberar a la educación del monopolio del Estado, critica la educacionalización de la sociedad, etc., pero tiene un trasfondo fuertemente teológico. Yo creo que realmente sin un entendimiento de la cuestión teológica, de su historia formativa y de sobre todo una lectura de Tomás de Aquino, que no se puede ir al fondo de lo que quiere decir Illich. Él más de una vez dice, bueno, yo soy soy teólogo, y no, por ahí dice, no, pero en realidad él tiene un enfoque fuertemente teológico. Así que yo creo que ese es un problema que hay que leerlo en su contexto, si lo queremos leer como autor, en su contexto formativo, en el contexto de sus lecturas, en el contexto de su vida pública y privada, en el contexto de lo que él hacía. Y realmente eso generalmente se deja de lado. Eso yo creo que es un principal problema. Realmente hay que sentarse y leer cosas que él leía. Él dijo muy clarito, yo trabajo con el esquema tomista. Bueno, pero si vas a leer,
realmente no hay mucho análisis que preste atención a eso. Allí aparecen las nociones como esa idea de necesidad que es cuestionada, a su vez la responsabilidad personal, la idea antiestado, ¿de dónde viene? Bueno, y después está el asunto de la recepción, que yo creo que debiera ser mucho más estudiada, pero bueno, es un trabajo increíble. Yo, Sí, sí, yo añadiría que... Ah, vale, Mariano contesta ahí. A lo que comenta un poco Mariano, claro, Illich como autor, a ver, es un autor un tanto camaleónico, porque él tampoco juega las cartas claras desde el principio. Cuando él escribe Las sociedades escolarizadas, él sí quiere tener un impacto posiblemente en el mundo de la educación, él sí que puede estar más o menos preocupado por temas educativos. Él entiendo que tiene un lenguaje teológico porque él es un sacerdote de la Iglesia Católica y es el lenguaje que conoce de alguna forma, pero también es cierto que él luego se preocupa mucho en los años 90 y a su muerte de dar un sentido teológico a su obra. Eso hace que claro, las lecturas que se puedan hacer sean muy variadas y te puedes encontrar, lo puedo ver en mi propia biografía, puedes encontrar una lectura desde una perspectiva prácticamente anarquista, en la cual encuentras a alguien que está en contra del establishment y de cualquier intento por institucionalizar lo que sea. Esa lectura es posible, pero puedes encontrar a alguien que participa de una comunidad cristiana de base y que encuentra la posibilidad de llevar a cabo dentro de una visión alternativa a instituciones, poner en práctica un discurso de fundamento teológico. Eso es lo que hay. Claro que si metemos o hacemos una mirada desde una perspectiva académica, ahí es lo que dice Rosa, ahí tenemos que entrar con cuidado, contextualizar al autor, ver también los procesos de recepción, especialmente en el caso de Illich, porque se va a leer a Illich en momentos históricos y en contextos de formas a veces incluso opuestas. Puedes encontrar a gente reaccionaria como y el propio Illich cita a Milton Friedman. No es casualidad. Puedes encontrar a anarcocapitalistas de ultraderecha que pueden estar muy cercanos a ciertas tesis que presenta Illich. Y yo creo que ahí está la complejidad, ahí está el reto, pero ahí está también el rigor académico, de intentar hilar fino para poner a Illich en su propio contexto también vital, en los impulsos últimos que hay a la hora de sacar un libro como Las sociedades escolarizadas en 1931, después de haber tenido un conflicto importante, vital incluso, con el Vaticano, después de haber perdido apoyos claves en su vida, como era el caso del cardenal Spellman, el arzobispo de Nueva York. En esos trazos biográficos del autor donde se puede rastrear con precisión casi la intencionalidad, o como a veces decimos, siguiendo a Skinner, Rosa y yo, la fuerza ilocucionaria, ¿no? que impulsa a un autor a querer hacer unas cosas diciendo unas cosas. Y esa es un poquito la perspectiva también de análisis que nosotros adoptamos.